¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, espero que se encuentren muy bien, y que estén teniendo una excelente semana. Bueno, el día de hoy sería nuestra tercer clase en esta materia de fundamentos de derecho. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado con la aplicación de la ley. Vamos a ver de qué se trata este tema. Este, a través de, pues, por medio de las diapositivas que les voy a estar aquí enseñando, y vamos a ver a qué se refiere este tema de aplicación de la ley. Esta pues es la segunda semana de clases. Esta sería nuestra tercera clase. En esta semana pues vamos a tener la tercera y cuarta clase. Bueno, ¿qué les parece? Sin más, por el momento, pues vamos a dar inicio a la presente clase. ¿Y qué les parece si lo hacemos con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios? Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día venimos ante ti y te damos gracias porque tú nos permites estar de nuevo cuenta aquí para impartir una nueva clase, y a los alumnos que les permites estar aquí para escuchar de esta clase. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos guíes y que tú nos ayudes para poder memorizar todos los conceptos y que se van a impartir en esta clase, y que sean de ayuda a los alumnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase. Déjenme les comparto las diapositivas. Vamos a dar inicio a la clase. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de aplicación de la ley. ¿Qué es la aplicación de la ley? Y dice, la aplicación de la ley se refiere al proceso mediante el cual las leyes y normas establecidas por una sociedad son ejecutadas y cumplidas. Esto implica la actuación de órganos gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley, así como la participación de otros actores como el Poder Judicial. O sea, la aplicación de la ley tiene que ver con el proceso que se efectúa en la sociedad para ejecutar, para cumplir y que se ejecuten las normas o las leyes que se encuentran establecidas en los diferentes dispositivos o leyes, reglamentos que existen en una sociedad, en un municipio, en el estado o en la nación. Y para ejecutarse estas leyes y normas, pues requiere de la actuación de un órgano, diversos órganos, como aquí nos pone el ejemplo del Poder Judicial. Puede ser el Poder Judicial Federal o el Poder Judicial de cada estado. Dice, el objeto es garantizar el orden, la seguridad y la justicia dentro de una comunidad. Pues sí, aplicando las normas y leyes a través de la ejecución de las mismas, pues con esto se logra llegar o se garantiza un orden en la sociedad y da seguridad a, pues, a la población, además que pues se imparte justicia. La aplicación de la ley es la actividad de algunos órganos gubernamentales que actúan de manera organizada para hacer cumplir la ley al descubrir, disuadir, rehabilitar o castigar a las personas que violan las normas que rigen en esa sociedad. Aquí más que nada, pues se está refiriendo a, pues tendría que ver con normas de carácter o leyes de carácter penal, porque nos hace referencia a que a disuadir, rehabilitar o castigar a las personas. En materia penal, pues con las leyes o las leyes que se promulgan o que se dictan,
pues muchas de las veces se busca disuadir al delincuente o a la persona de cometer algún delito. ¿Esto cómo se hace esta de disuadir? Pues por medio de las sanciones que se apliquen conforme a la ley a las personas que cometan algún tipo de delito. Pueden ser en ocasiones pues condenas muy de muchos años o en otros casos si son algún reglamento de algún municipio pues con multas de muy alto monto. Pues podría ser alguna violación de algún reglamento que se cometa dentro de algún municipio, pues serían acreedores a una multa y para disuadir que se siga cometiendo este tipo de irregularidades, pues se pone como sanción una multa muy alta, o sea, una cantidad muy grande. Ahí se buscaría disuadir, rehabilitar, pues en el derecho penal con las reformas que hubo, pues se busca no solo el castigar, sino rehabilitar a la persona que cometió el delito para volverla a reintegrar a la sociedad como una persona funcional que pueda ayudar a la comunidad. Y por otra parte, pues castigar pues a través de las penas privativas de la libertad, pues la cárcel. Y por otra parte, pues serían las multas o la restitución del daño. Entonces, a esto se refiere con la aplicación de la ley por los organismos gubernamentales. Dice, el término abarca la policía, los tribunales y las correccionales. Estos tres componentes pueden operar de forma independiente o colectivamente mediante el uso de registros compartidos y la cooperación mutua. Pues la policía pues es la que se encarga de atrapar a la persona o si está en flagrancia del delito, pues lo puede atrapar y consignar. Los tribunales pues ya son los encargados de juzgarlo y determinar si efectivamente se actualiza o existen pruebas suficientes para determinar que se cometió ese delito por la persona que está imputada. Y las correccionales pues son los órganos que se utilizan eh, que tienen como fin pues contener a estas personas que están purgando estas condenas, pero pues también tienen otros objetivos como lo es la rehabilitación o reintegración de estas personas a la sociedad. No solamente que cumplan con su condena por el tiempo que se les dictó, sino que en todo este tiempo pues, sufran un cambio, una transformación, una rehabilitación y puedan ser reintegrados a la sociedad como una persona funcional. Dice el concepto de aplicación de la ley se remonta a la antigüedad. Las formas de aplicación de la ley y la policía han existido de formas diferentes en las diversas sociedades. Pues sí, en toda sociedad a lo largo del tiempo siempre ha habido leyes o se han creado leyes, pero pues estas leyes necesitan ser aplicadas o ejecutadas a través de los órganos que ya hemos estado viendo y pues a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones pues se puede observar o es visible que existen estos órganos que aplican las leyes dependiendo de cada tipo de civilización y la época en que se sitúa. Dice, los códigos estatales modernos utilizan el término agente del orden público para incluir a toda persona erigida por el Estado legislador con poder o autoridad policial. Tradicionalmente, cualquier persona legitimada o con placa que puede arrestar a cualquier persona por una violación de la ley penal. Bueno, pues aquí hace referencia a la ley penal y de que quién son las personas encargadas de o de pues de ejecutar estas leyes o que se cumplan y les refiere como agentes del orden público. Aunque la aplicación de la ley puede estar más centrada en la prevención y el castigo de los delitos, existen organizaciones para desalentar una amplia
variedad de violaciones no delictivas de normas que se efectúan mediante la imposición de consecuencias menos graves como la libertad condicional. Bueno, pues aparte de la pena privativa de la libertad, pues sí existen otro tipo de sanciones que se pueden otorgar o decretar a las personas como un des- eh, para desalentar este tipo de conductas y aquí marca la libertad condicional. Según la ley penal, pues sí puede existir ciertos tipos de delitos que si se cometen puede, pueden llevarse a cabo la condena a través de libertad condicional, pero pues ya eso en los casos que específicamente estén previstos en la ley penal, en el Código de Procedimientos Penales de cada estado y me parece que hay uno nacional. Entonces, pues sí, no nada más se priva de la libertad, sino que existen otro tipo de sanciones dependiendo del delito. Y aquí en igual forma, pues así se estaría aplicando la ley. En México tenemos dos tipos de aplicación de la ley, por vía judicial, que es el principio general, y por parte de la autoridad administrativa. Ambas jurisdicciones deben respetar en sus decisiones los principios fundamentales establecidos en la Constitución en favor de la persona, como son el derecho de audiencia y el derecho de ser tratado de manera imparcial por tribunales previamente constituidos, presumiendo siempre la inocencia del culpado. Pues esto más que nada en materia penal. Pero bueno, aquí dice que hay dos tipos de aplicación de la ley, por vía judicial, que es el principio general, y por parte de la autoridad administrativa. Pues la autoridad judicial pues sí tiene sus tribunales, ya sean de materia civil, mercantil, penal, y la autoridad administrativa también tiene sus tribunales para ver cuestiones relativas a los reglamentos que los municipios tienen establecidos. Pero aquí nos dice que estos dos tipos de aplicación de la ley deben cumplir con el principio sobre el derecho de audiencia, que es este derecho de audiencia, o sea, que la persona que se le va a imponer que se le va a aplicar la ley, pues debe ser oída y vencida en juicio a través de un procedimiento. Se le debe de llamar con las formalidades previas establecidas en la ley. Cumpliendo todos estos lineamientos, se le debe de dar una oportunidad de defenderse, de ofrecer pruebas, de alegar y entonces sí, una vez que se cumplió con todos esos requisitos que van englobados en este derecho de audiencia y aparte de que sea tratada de manera imparcial, o sea que cualquiera de las dos partes en un procedimiento pues es parte actora y demandada o cualquiera de las partes que intervengan en un procedimiento judicial o administrativo pues deben de ser tratadas de manera imparcial por los tribunales. No debe haber una desproporción en torno a alguna de las partes que se trate de una manera diferente porque esto afectaría el equilibrio procesal que debe imperar en todo procedimiento judicial. Entonces, pues en México, pues esto debe ser así, la aplicación de la ley debe ser cumpliendo el derecho de audiencia y debe ser imparcial. Y aparte, pues aquí como último punto de esta diapositiva nos dice que se presume siempre la inocencia del inculpado. Eso pues ya sería en materia penal, con las reformas que hubo al código en materia penal, pues sí se supone que la persona que está detenida o presunto culpable, pues siempre tiene esa presunción legal a su favor de que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que es inocente o mientras no se demuestre que él cometió el delito, que él es el culpable. Entonces, pues
aquí en nuestro país, pues así es lo relativo a la aplicación de la ley. Dice, cuando hablamos de vía judicial nos referimos a los tribunales del país que están divididos entre la jurisdicción local, la de los estados y municipios, y el ámbito federal, su estructura tiene diferentes funciones. Sí, pues aquí en México, pues está los órganos jurisdiccionales, judiciales, pues se dividen en materia federal y estatal, y en materia administrativa, pues también. Entonces, pues podríamos decir que el Poder Judicial, pues hay un Poder Judicial federal, que es el que rige en materia federal para todo el país, y en cada estado existe un Poder Judicial del estado, que es el que se encarga de dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares relativas a leyes promulgadas en los estados, como los códigos civiles, códigos penales del estado, de procedimientos penales, em, lo relativo a la naturaleza familiar. Y pues esta estructura pues tiene diferentes funciones porque cada órgano se encarga de ver asuntos diferentes, eh, como en relación a lo federal y a lo estatal. Dicen, en el caso de los tribunales locales se cuenta con dos instancias. Bueno, estoy hablando de los órganos jurisdiccionales del Estado. La del juez que recibe y lleva a cabo el caso, y la del Tribunal Superior del Estado que lo revisa, es decir, dos instancias en las que se puede resolver la gran mayoría de casos que se presentan. ¿Esto qué quiere decir? O sea que en materia de controversias estatales, por decir si como yo que estoy aquí en el estado de Nuevo León, pues existe un poder judicial del estado de Nuevo León, pero y existen jueces del estado que ellos se encargan de ver los asuntos de determinar materia, vamos a decir civil. Entonces yo para aplicar la ley en una cuestión o en una controversia de naturaleza civil, pues voy con estos jueces del estado en materia civil, presento mi juicio y ellos pues se lleva a cabo un procedimiento que tiene diversas etapas. Se cumplen con todas estas etapas y al último se dicta una resolución. Puede ser favorable o desfavorable eh, eh, para mí. Entonces, en caso de que llegue a ser desfavorable, pues yo tengo el derecho para que esa decisión pueda ser revisada por un órgano superior, que es el Tribunal Superior, que serían las salas que se encuentran integradas por magistrados, y que es la segunda instancia. La primera instancia es el juez que lleva el caso y que resuelve. Después, uno puede, este, mm, pedir que se revise su asunto, este, por un tribunal superior, que sería el magistrado que es titular de la sala, y podemos tener una segunda opinión respecto del asunto que ya fue resuelto por el juez. A esto se refiere en cuanto a las dos instancias. Dice, los tribunales federales por su parte estuvieron diseñados desde sus inicios como una jurisdicción donde el Estado puede concretar su poder político. Para ese objeto se pensó en la protección de la sociedad en contra de la actuación de esas autoridades y que ejercieran una jurisdicción que sacara del ámbito local casos que por su importancia o complejidad pudieran desembocar en algún momento de su proceso en la jurisdicción federal, con la cual contribuirían a diluir enfrentamiento o enconos locales. Enconos, pues es como rencillas o pleitos. Los tribunales federales, pues sí, existen además de los jueces y magistrados, que son tribunales locales de cada estado, existen tribunales federales que llevan, que ellos se encargan de aplicar la ley en cuestión de leyes federales, como en materia penal y mercantil en algunos casos,
materia civil, administrativa, y ellos se encargan de resolver estas cuestiones, pero también resuelven conflictos entre particulares y autoridades, o como dice aquí, que ellos están para la protección de la sociedad en contra de actuaciones de autoridades. ¿Cómo es esto? Pues esto más que nada es a través del juicio de amparo, que estos autoridades o entes jurisdiccionales en materia federal se encargan de llevar este tipo de procedimientos dependiendo del acto que se esté inconformando, de que le cause eh, el acto reclamado, que así se le llama, o que quiere decir que es el motivo de inconformidad, la violación a algún derecho, una ley. Entonces, cuando una autoridad local, este, el, la persona la persona que acudió a que se le impartiera justicia ante estos tribunales se considera violentado en alguno de sus derechos, o se le violenta una ley o considera un mal actuar del tribunal, pues puede acudir ante estos órganos federales para que estos revisen su caso y puedan determinar si se hubo un mal actuar o se cometió alguna violación de derechos. Entonces estos órganos federales están diseñados o fueron creados para proteger a la sociedad contra las actuaciones de las autoridades. Ahora vamos a ver, pues bueno, hemos visto lo relativo a la aplicación de la ley, quiénes son los órganos que se encargan de aplicar y pues cuáles son estos órganos, pero ahora vamos a ver la aplicación temporal de la ley. Dice, la aplicación temporal de la ley se refiere a cómo y cuándo se aplica esta ley en relación con el tiempo. En general, una ley se aplica a situaciones que ocurren después de su entrada en vigor y retroactividad. Y retroactividad dice. Sí, porque pues las leyes surgen como resultado de un actuar un, o un supuesto que se suscitó y que no estaba, por decir, catalogado, o que no estaba, estaba legislado. Entonces se surge este tipo de situación y para regularlo, pues ya surge la ley. Entonces, la ley entonces es lo que dice aquí, que la ley se aplica a situaciones que ocurren después de su entrada en vigor. O sea, se surge o tiene lugar para regular situaciones que se han suscitado con anterioridad a que esta ley existiera. Dice, sin embargo, existen excepciones y consideraciones especiales cuando se trata de situaciones que comenzaron bajo una ley anterior, pero continúan bajo una nueva ley, o cuando la nueva ley es más favorable al acusado en casos penales. Esto más que nada tiene que ver con el principio de irretroactividad de la ley, que pues las leyes pues al paso del tiempo pues se van derogando, unas se van modificando, reformando para actualizarse al presente, ¿verdad? Al tiempo en que se sitúa el problema para actualizar alguna legislación, porque se dejan de usar o sea, porque ya no son las mismas costumbres o porque ya ciertas situaciones ya no se dan. Entonces, pues la ley va cambiando a lo largo del tiempo, se va modificando, reformando y algunos artículos se derogan. Eh, Vamos a ver, dice vigencia temporal se refiere al periodo en que una ley está en vigor y puede ser aplicada. Ley temporal, una ley que tiene un periodo de vigencia limitado, ya sea por una fecha específica o por la duración de una situación particular.
como puede ser la ley de egresos y ingresos pues de cada estado y de pues también de la nación del país, pues esa se tiene que cambiar cada año. Eficacia temporal se refiere a cómo una ley afecta a las relaciones, situaciones jurídicas que están en curso y que ya se han completado. Esa es la eficacia temporal. Y ahora vamos a ver este principio de irretroactividad. La irretroactividad de la ley es un principio jurídico que establece que una ley no debe aplicarse a situaciones o hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Esto quiere decir que pues no puede aplicarse una ley a una situación que acaeció con anterioridad a que esta ley entrara en vigor. En otras palabras, dice la ley solo debe tener efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. O sea que la ley se promulga, se dicta y ya es ley vigente y que debe aplicarse, pues se aplica a todos los casos que surjan con posterioridad a la promulgación de esta ley. No puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y dice, este principio es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento legal. Sí, porque si se suscitó algún conflicto y fue resuelto con leyes pasadas, pues eso ya quedó resuelto en esos términos. A eso va la seguridad jurídica de que los justiciables o las personas que acuden ante los órganos estatales o federales para que se les imparta justicia deben tener esa certeza, esa seguridad jurídica de que al resolverse y quedar firme todo lo que se estudió y analizó, pues ya no va a venir, ya no puede existir una cuestión que surja y que eche abajo todo esto, el análisis y la resolución que se dictó en su favor. Eso es la seguridad jurídica. ¿Cómo sería esto? Pues por la promulgación de una nueva ley que entre en vigor y que sea aplicable al caso concreto y que pueda modificar alguna situación que ya está juzgada y decretada firme, pues este principio ah, va encaminado a esa seguridad y a la confianza que se debe, o sea, se debe permear en todo ciudadano en relación a los órganos jurisdiccionales y a los ordenamientos legales. Dice la retroactividad es la regla general en la mayoría de los sistemas legales, incluyendo el mexicano, donde se encuentra consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Este principio de irretroactividad de la ley, pues tiene su sustento legal en nuestra Constitución, el cual se encuentra establecido en el artículo 14 constitucional, que en su parte conducente establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Entonces, pues esto de la irretroactividad está ligado al perjuicio, a que si en dado caso, pues que nosotros aplicamos una ley de forma retroactiva, pues esto puede causar un perjuicio a la persona, a la persona en contra de cuál se vaya a aplicar esta ley. Entonces, cuando es en este caso, cuando exista un perjuicio, pues esto no puede ser factible, la retroactividad de la ley. Este principio protege a las personas de ser sancionadas por actos que al momento de cometerse no eran considerados ilegales o estaban sujetos a penas distintas. ¿Esto a qué se refiere? Pues puede ser que se haya cometido o se haya realizado actos que anteriormente no se consideraban delitos y pues ahí pues no existe una sanción porque pues todos los delitos pues están tipificados en el Código Penal y si la situación que se suscita no está establecida en el Código Penal como un delito, pues no se puede sancionar. Una vez que ya esté legislada y que se anexe o que se incluya en todo el sinnúmero de delitos que vienen establecidos en el Código Penal,
pues ahí entonces sí ya puede ser considerado que esa actividad o ese tipo de conducta puede ser sancionable. Entonces, si una persona realizó este tipo de actividades o conductas en el pasado y luego resulta que una ley se promulga y sanciona ese tipo de conductas, pues si aplicamos nosotros de manera retroactiva la ley, le estaríamos causando un perjuicio porque pues se sometería a un procedimiento judicial de materia penal y puede que al último, en dado caso de ser encontrado culpable, pues sea sancionado con alguna pena. O por otro lado, pues aquí también pone el ejemplo de que en ocasiones pues las leyes se reforman para poner sanciones más, más severas en algunos delitos, dependiendo, ¿verdad?, cómo se encuentre en el momento, en el plazo, en el espacio-tiempo, si existe, si se dispara algún delito y se empieza a cometer, pues por lo regular eh, se busca disuadir a las personas de cometer este tipo de delitos con sanciones más graves. Entonces puede darse que una persona ya fue juzgada por haber cometido un tipo de delito y se le condenó a una pena privativa de la libertad por cierto tiempo o por ciertos años y resulta que luego se promulga o se aprueba una nueva ley y entra en vigor y establece que ese mismo delito que cometió la persona y que se demostró y acreditó, que se acreditó que lo cometió, pues ahora tiene una sanción más grave, más años en prisión, o puede ser que antes nomás era una multa y prisión preventiva, algo así, ¿verdad? Y ahora no, de que no, sin derecho a libertad, eh, llevar el proceso en libertad, no pagar una fianza o algo así, ¿verdad? No soy, no tengo mucho conocimiento en la área penal, pero pues ¿qué pasaría si esa nueva ley pues incrementa la sanción y pone penas más severas, 20 años de cárcel, ¿verdad? O por decir un ejemplo. Entonces, al nosotros aplicar de manera retroactiva esa ley, pues le estaríamos causando un perjuicio a esa persona que cometió el delito, porque ya no lo juzgaríamos conforme a a las sanciones previamente establecidas en la ley anterior, que eran más light o más no tan fuertes o graves, sino que ahora pues ya le vamos a sancionar con una pena más grave. Entonces, este principio protege los derechos de las personas. En estos casos, cuando se sanciona por actos que al momento de cometerse no eran considerados como ilegales o estaban sujetos a penas distintas. Seguridad jurídica. La irretroactividad proporciona certeza a los individuos sobre las consecuencias legales de sus acciones, permitiéndoles planificar su conducta y tomar decisiones informadas. Entonces, este principio de seguridad jurídica que va ligado de la irretroactividad de la ley y retroactividad de la ley, pues a eso va encaminado a la certeza que tienen los ciudadanos, sí, los ciudadanos de, al conocer de una ley, alguna sanción que está prevista en esta, pues sí, de que estos pueden asumir este tipo, determinado tipo de conducta en torno a a esta ley que se encuentra vigente en determinado momento. Y bueno, a este principio de irretroactividad de la ley, pues sí existen excepciones. Dice, aunque la irretroactividad es la norma general, existen algunas excepciones, como en el ámbito penal, donde se puede aplicar una ley posterior más favorable al acusado. Bueno, entonces, como ya vimos, pues la irretroactividad de la ley consiste en que no se puede aplicar una ley en perjuicio
en perjuicio de persona alguna. Una nueva ley que se promulgue después de que sucedió o aconteció el delito no se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna que le cause un daño o un detrimento. Entonces, hay una excepción que cuando es en beneficio, pues entonces sí se puede aplicar. Entonces, si nosotros, si estamos, si se cometió un delito y pues se está llevando un procedimiento en contra de una persona y dentro de ese lapso de tiempo se promulga una ley que regula la conducta delictiva que asumió o que se está ventilando dentro del juicio y esta ley establece sanciones menores o otro tipo de opciones para resarcir el daño y poder cumplir con, pues, que se pueda cumplir con esta sanción a través de la reparación del daño, llevar algún tratamiento psicológico. Si existe este tipo de ley y se promulga dentro del procedimiento, pues aquí en este caso, pues sí se podría aplicar, ¿verdad? Porque sería en beneficio de la persona al aplicarse una sanción diversa, menos rigurosa, menos grave, sería en su perjuicio, en su beneficio y no así en su perjuicio. Entonces aquí en estos casos, pues sí se podría aplicar, sería una excepción a la regla del principio de retroactividad de la ley. La retroactividad, que sería esta excepción, dice, en contraste con la retroactividad se refiere a la aplicación de una ley a situaciones o hechos pasados. La retroactividad puede ser permitida en ciertos casos, especialmente si es favorable para el individuo. Sí, como les estaba comentando, si esta nueva ley que se promulgó o que se dictó y ya está vigente y tiene que aplicarse, es más favorable a la legislación anterior, pues sí se debe de aplicar, porque le causa un beneficio a la persona respecto de la cual se va a aplicar. Aplicación territorial de la ley. Bueno, aquí esto más que nada pues tiene que ver a grandes rasgos lo relativo a las leyes en materia federal, estatal, reglamentos municipales, todas esas cuestiones, pero pues vamos a ver de qué se trata este tema. Sí, pues este subtema del tema que estamos viendo el día de hoy en esta clase. La aplicación territorial de la ley se refiere a la extensión geográfica donde sus disposiciones tienen efecto legal. Sí, o sea, de dónde, en qué rango de territorio puede aplicarse una ley. Si se puede aplicar en todo el país, si nada más se puede aplicar en un estado, en un municipio, o pues el reglamento pues nomás es aplicable para determinadas personas. Y dice aquí, en términos generales, la ley se aplica dentro de los límites territoriales del estado que la promulga, a menos que se especifique lo contrario. Como leyes estatales, pues podemos ver pues los códigos de procedimientos civiles que hay en cada estado, el código de procedimientos penales, ¿qué más? Una ley municipal, pues puede hacer, o reglamento, pues de los municipios en torno a la vialidad o pues X, de de urbanización en todo el estado. Dice en México, por ejemplo, las leyes federales como la Ley Federal del Trabajo se aplican en todo el territorio nacional, mientras que las leyes estatales tienen validez dentro de los límites de cada estado. Sí, por ejemplo, aquí pues hace la diferencia cuando es una ley federal pues por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se aplica en todo el territorio nacional. También existen otras leyes que se aplican de este mismo modo, como es el Código de Comercio, que es una ley federal.
La ley, el ejemplo que está poniendo aquí, que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué otra ley? La ley federal. Y bueno, sí, pues todas esas leyes federales que, pues la ley de títulos y operaciones de crédito, ley general de sociedades mercantiles, em, del estado, pues los códigos, como ya dije, am, y así, dependiendo al ámbito territorial en que tienen aplicación, es como se distinguen las leyes federales, estatales, municipales, locales. Principio de territorialidad. La ley se aplica dentro del territorio de un estado y a todas las personas que se encuentren en él, independientemente de su nacionalidad. Sí, por ejemplo, pues la ley, el Código Civil del Estado, pues se aplica a todas las personas que pues se encuentren habitando un determinado estado. Cada estado pues tiene su código de código civil del estado, código de procedimientos civiles del estado, que no sé si ya se aprobó, ya está vigente, pero pues van a sacar un código nacional de procedimientos civiles. Entonces, el principio de territorialidad relativo a la ley es cuando se refiere a que cada ley pues se aplica en el estado, en el estado o pues si es federal para todos lo del país. Y aquí habla de si se dicta es de estatal esta ley, pues se aplica a todos las personas que se encuentren dentro del territorio de este estado. Aplicación espacial. ¿Qué es la aplicación espacial? Pues ya vimos la aplicación territorial, vimos la temporal, sí, ya vimos la temporal, la territorial y ahora vamos a ver la aplicación espacial. Se refiere al lugar geográfico donde las normas tienen efecto, extraterritorialidad. En algunos casos, una ley puede tener efecto fuera del territorio de su origen, como en el caso de embajadas o consulados o cuando se trata de delitos cometidos por nacionales en el extranjero. Bueno, esto este, se refiere más que nada a que cuando es las embajadas pues se rigen no por las normas que rijan en el punto territorial en que se encuentren, por decir, si hay una embajada de México en Estados Unidos, pues no se va a regir por las normas de Estados Unidos en lo que corresponde al, al pedazo de tierra que ocupa la embajada, sino que este pues se rige por las normas establecidas en el territorio mexicano, porque pues se considera que pues la embajada es parte del territorio de cada país a la que corresponda. Entonces a esto nos referimos con este principio de extraterritorialidad de las leyes. Ejemplos. Bueno, pues aquí vamos a ver unos ejemplos. Dice, si la ley federal contiene disposiciones sobre delitos ambientales, estas aplicarían a cualquier actividad contaminante que ocurra dentro del territorio mexicano, sin importar quién la realice. Entonces, si esta ley federal contiene disposiciones sobre delitos ambientales y alguna persona lo comete, pues se le va a aplicar independientemente del lugar o el ámbito territorial en el que se encuentre, por el simple hecho de que se cometió ese delito con las características que esta ley prevé. Entonces, pues no importa que esté en el municipio o en el estado pues más alejado del país, pues independientemente de eso, si es una ley federal que contiene disposiciones sobre delitos ambientales, si se comete este delito por cualquier persona, pues se le va a aplicar esté donde esté.
Dice, si la ley establece regulaciones para la construcción de viviendas, este se aplicarán a los proyectos de construcción que se desarrollen dentro del territorio mexicano, tanto en zonas urbanas como rurales. Pues aquí este ejemplo está encaminado pues a la ley de urbanización o desarrollo urbano, ¿verdad? Que puede haber en cada municipio y cada estado. Tiene estas leyes o reglamentos que establecen los lineamientos para que se vaya, por decir, haciendo más grande la ciudad a través de la construcción de fraccionamientos, colonias, pero pues se debe cumplir con ciertos lineamientos para pues que esto tenga un orden, ¿verdad? El crecimiento poblacional o de zonas de urbanización para que lo habiten personas. Entonces, a estos dos tipos de ejemplos se encuentran relacionados con este principio de territorialidad. Y ahora pues ya vimos las formas o cómo se puede aplicar una ley. Vimos pues quiénes las aplican, los órganos jurisdiccionales que están establecidos, que pueden aplicar cada tipo de ley según la materia. Y vimos que son pues los órganos judiciales y administrativos. En este caso pues podrían ser los juzgados de cada estado, los tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia o los tribunales administrativos del estado o federales también. Y ahora vamos a ver las formas de interpretación de la ley. Dice, los textos de las normas jurídicas deben de aplicarse tal y como quedaron redactados por el legislador. Sin embargo, cabe su interpretación normativa y para llevarla a cabo hay dos disposiciones que establecen las reglas de cómo hacerlo. Entonces, la regla o la ley que se encuentra establecida en los códigos o reglamentos, pues debe aplicarse conforme están redactadas por el legislador. Sin embargo, pues puede suscitarse o se suscita en la práctica que estas leyes a veces requieren de una interpretación para poder resolver un caso en particular. Y aquí, bueno, dice que para llevar a cabo esta labor de interpretación, dice aquí que hay dos disposiciones que establecen las reglas de cómo hacerlo, y esto se contiene en el artículo 14 constitucional, que nos dice en su parte conducente lo siguiente: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. ¿Esto qué quiere decir? Que en materia penal, nada más, exclusivamente, no se puede sancionar o juzgar por un delito que no se encuentre establecido en la ley. Si este delito no se encuentra tipificado en la ley, en el Código Penal de cada estado como un delito, pues entonces no lo sería y como consecuencia los tribunales no pueden condenar a alguna persona por este simple hecho, porque pues primero surge la conducta eh, antijurídica, que es el delito, y después ya se legisla y se regula este tipo de conducta contraria a veces a la moral o a las buenas costumbres de cada sociedad. Entonces, si esta conducta no está legislada, pues no se puede condenar o decretar llevar un procedimiento, hacer un pronunciamiento al respecto y condenar a una persona. Esto pues lo vemos más que nada pues con los avances de la tecnología, ¿verdad? Donde a raíz de que pues ya no es como antes, ¿verdad? Que las transacciones pues se realizaban en presencia de las personas, los contratos, las compras, sino que ahora ya
pues vemos que con los avances de la tecnología, pues ya se pueden hacer compras electrónicas, transferencias electrónicas. Entonces, pues ahí, a base de esos avances de la tecnología, pues también han surgido diversos delitos que la gente comete y pues en la práctica, pues no se encuentran regulados muchas de las veces y pues se tiene que poner en marcha la maquinaria jurídica para poder determinar sobre estos delitos, estas conductas que dependiendo de la opinión de cada quien, pues se pueden considerar como contrarias a lo que se esperaría del comportamiento de un buen ciudadano en la sociedad. Entonces se tiene que legislar y poder determinar en su caso que esto es un delito para poderlo llevar y plasmar en el Código Penal para que ahora sí, si llega a cometerse o actualizarse esta conducta antijurídica, pues ya entonces sí se sanciona. Pero pues mientras no lo podemos sancionar. Entonces pues no se podría aplicar por analogía alguna disposición que contenga o tipifique otro delito que no sea el que supuestamente se está cometiendo. Dice, y por otra parte, pues esto, bueno, esto es en materia penal, pero ahora dice este párrafo este otro párrafo dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Y pues bueno, vemos aquí la diferencia de materia penal a materia civil, que en materia civil pues sí puede usarse en dado caso que no se encuentre contemplado en la ley, pues se tiene que usar, interpretar, ¿verdad? Hacer una interpretación jurídica de la ley o por otro caso el juzgador o el órgano que está resolviendo sobre un determinado caso civil puede valerse de los principios generales del derecho, de la doctrina. La doctrina, pues, son investigaciones jurídicas que hacen los diferentes autores sobre un determinado tema de materia civil. Aquí, pues, nos referimos a la materia civil. Entonces, a diferencia de la materia penal, pues el juzgador en materia civil puede valerse de todos estos instrumentos para poder resolver sobre un caso determinado. No nada más en lo que está expresamente establecido en la ley, sino que puede usar la interpretación jurídica de la ley o los principios generales del derecho, porque pues recordemos que pues no puede quedarse sin resolver una cuestión alegando que no existe una disposición legal que la regule, esto en materia civil. Entonces, eh, como vemos aquí en nuestro país, pues existen estas dos formas para interpretar la ley en materia penal y en materia civil. Dice, como puede apreciarse, existen diferentes formas en que los tribunales mexicanos pueden interpretar la ley. La interpretación estricta que establece el tercer párrafo del artículo 14 constitucional en materia penal, donde ordena que la aplicación de la ley sea de manera precisa, o sea, que esta aplicación de la ley sea estrictamente como viene establecida en ella. Dice, en cambio, cuando se trata de juicios de orden civil, incluyendo los comerciales, su interpretación se funda en el texto de la ley, en cómo ese texto ha sido interpretado en la jurisprudencia o bien conforme a los principios generales del derecho, en donde además se ha aceptado la doctrina. Entonces, a diferencia de la materia penal, pues en materia civil existen más herramientas que el juzgador puede utilizar para resolver cierta controversia, que no nada más ya no nada más es la ley, sino que pues puede interpretar esta para determinar cómo se va a- en, en torno a un determinado lapso de tiempo
en la jurisprudencia, que son criterios que son creados por los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia, donde estos dan su opinión y definen cierto punto que fue controvertido en un asunto, en un juicio de amparo, y establecen una pauta para que de esa manera se rijan en las subsecuentes cuestiones que se susciten y sean idénticas a ese punto que se resolvió. Entonces esto se refiere a la jurisprudencia que pues es creada por los tribunales federales mediante diversas formas y por los lineamientos que pues establece la Constitución. Los principios generales del derecho podemos decir que son como verdades irrefutables que existen en materia de derecho y que son utilizadas para poder resolver cuestiones o controversias que se suscitan en la materia civil. Y la doctrina, pues es como les estaba diciendo, los estudios o los diferentes libros que existen de los autores, donde hacen el estudio de diferentes temas relacionados al derecho, a las leyes, y ellos emiten su opinión y en base a esas opiniones, pues los juzgadores las pueden utilizar como base o criterios o orientadores para orientarse y definir sobre determinado punto en una controversia, en un procedimiento judicial. Literal o gramatical. Vamos a ver, la interpretación de la ley pues también tiene diferentes, se le puede llamar diferentes tipos de interpretación. Vamos a ver algunas de ellas, la literal o gramatical. La interpretación literal o gramatical de la ley, también conocida como interpretación exegética, se basa en el significado directo y evidente de las palabras empleadas en la norma jurídica. Consiste en analizar el texto legal tal como está escrito, atendiendo a su sentido gramatical y sintáctico, sin recurrir a interpretaciones amplias o restrictivas que puedan alterar su significado evidente. Este tipo de interpretación de la ley pues es nada más y nada menos que pues el sentido literal que tiene al nosotros leer el dispositivo legal, el artículo que se encuentra contenido en la ley, pues nada más le vamos a dar esta interpretación literalmente, o sea, conforme al texto que estamos leyendo. A esto se refiere este tipo de interpretación. La lógica, la interpretación lógica de la ley se refiere al proceso de entender el significado de una norma legal mediante el uso de la lógica y la razón. Esto implica analizar el texto de la ley, su contexto, los objetivos que busca y los principios generales del derecho para determinar su alcance y aplicación a casos concretos. Entonces, en este tipo de interpretación lógica, pues se refiere a que la interpretación debe hacerse de una ley debe hacerse con base en analizar el texto, su contexto, los objetivos que se buscaban con esta ley y los principios generales del derecho. Ya no es simplemente de la lectura que se le da al artículo en particular, sino que ya lleva a cabo, sino que ya se tiene que llevar a cabo otro tipo de cuestiones para poder determinar de una forma lógica en qué sentido debemos de interpretar una ley. La sistemática. La interpretación sistemática de la ley es un método para entender el significado de una norma jurídica considerando su contexto dentro del sistema legal en su conjunto. En lugar de analizar una ley de forma aislada, se examina en relación con otras leyes, principios generales del derecho e incluso con la Constitución. El objeto es lograr una interpretación coherente y armoniosa evitando contradicciones algunas dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, este tipo de interpretación sistemática de la ley se da cuando el juzgador interpreta una ley, puede ser en base a lo dispuesto por la Constitución
O por otro lado, con base a una serie de artículos o el conjunto de artículos que regulan un tipo de conducta o un tipo de supuesto, no se hace nada más leyendo un simple artículo, sino que se toma en general todos los artículos que conforman el título en el cual se encuentra previsto este artículo o contenido y en conjunto con todos estos artículos, pues se hace una interpretación sistemática para determinar cuál es el sentir o la verdadera interpretación de esta que debe de darse a esta ley. Entonces, pues eso es en relación a la interpretación sistemática. La interpretación auténtica. La interpretación auténtica de la ley es aquella realizada por el mismo órgano que la creó o la modificó. Es decir, el legislador o un órgano con facultades legislativas aclara el significado de una ley o norma jurídica. Esta interpretación tiene la misma fuerza que la ley original y puede realizarse a través de una nueva ley que especifique el alcance de la anterior o mediante la exposición de motivos de una ley. Entonces, este tipo de interpretación auténtica tiene que ver con el sentir del legislador, el órgano del Estado que emitió esta ley, que la creó. Es el mismo que establece o aclara cuál es la intención o cuál es la interpretación que debe darse a esta ley cuando hace eh, se reforma o se modifica esta ley. La restrictiva. La interpretación restrictiva de la ley es aquella que limita o reduce el alcance de una norma aplicándola solo a los casos que están expresamente contemplados por ella. En otras palabras, se interpreta la ley de forma estricta sin ampliar su significado a situaciones similares o que podrían considerarse dentro de su espíritu, pero no en su letra. Entonces, la interpretación es como por decir cerrada, nada más conforme a lo que establece esta ley, sin dar un mayor significado o amplitud a lo que se establece en la misma. Es restrictiva. Analógica. La interpretación analógica de la ley en el ámbito jurídico se refiere a la aplicación de una norma a un caso no previsto expresamente en ella, pero que guarda similitud con otro caso que así está regulado por la ley, siempre y cuando exista la misma razón para aplicar la norma en ambos casos. En otras palabras, se busca la solución a un problema legal basándose en la semejanza con otro caso ya regulado por la ley. Esta interpretación analógica pues tiene que ver más que nada cuando en ciertos lineamientos o leyes no se encuentra regulada de una manera pormenorizada una situación o un supuesto jurídico. Entonces el juzgador puede aplicar por analogía un diverso ordenamiento donde se encuentra contenido esta misma problema o situación de una mejor manera más pormenorizada, más pormenorizadamente, o sea, más específica, más minuciosa, entonces puede aplicarse por analogía una diversa legislación. Como en el Código de Comercio, pues se aplican ahí por analogía o en forma supletoria diversas legislaciones. Entonces, bueno, eso es por lo que respecta a la interpretación de las leyes. Y por el día de hoy, pues aquí le vamos a dejar en este tema. Ya hemos concluido con este tema de la aplicación de la ley. Entonces, bueno, pues yo me despido. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y aquí nos vemos en la siguiente clase que sería la cuarta clase de esta materia de fundamentos de derecho. Bueno, sin más por el momento, pues me despido. Hasta luego.